Genial, pues muchas gracias a ti, Doris, y encantado de poder tener esta oportunidad de compartir con vosotros esta pequeña píldora. Y mi objetivo es proporcionaros en este tiempo un conjunto de herramientas prácticas para que al final podáis tomar mejores decisiones y que cualquier crisis nunca olvidemos que puede ser una oportunidad siempre y cuando tengamos la actitud y las herramientas adecuadas para pasar de crisis a oportunidad, ¿no? Bueno, para comenzar, como bien has explicado tú, Doris, somos una consultora que está especializada en asesorías fiscales, laborales y contables. Estos son algunos de los miembros de nuestro equipo. Y bueno, pues las herramientas que vais a ver hoy son herramientas prácticas que ponemos en marcha en nuestros proyectos con los que conseguimos que las empresas alcancen el objetivo que se marquen. Hablando de este objetivo que se marcan, es curioso que nos encontramos con que una empresaria se le proporcionan las estrategias, tácticas, métodos, herramientas que generalmente suelen dar resultados y efectivamente consiguen los resultados, ¿no? Sin embargo, tenemos otro empresario al que se le proporcionan las mismas herramientas, la misma formación, las mismas tácticas y sin embargo no consigue los resultados, ¿no? ¿Por qué? Se da el caso de que siendo la misma información, siendo la misma formación, la misma cantidad de herramientas o estrategias, se obtienen resultados siempre muy diferentes, ¿no? Nos encontramos en un momento en el que la información ha sido o es más accesible de lo que ha sido nunca. Es decir, que hoy en día podemos adquirir conocimiento de forma muy económica y de forma gratuita, como la que estamos obteniendo en este momento, y sin embargo seguimos teniendo casos en los que gente con la misma cantidad de información obtiene resultados diferentes. ¿Por qué se produce esto? Esto se produce porque cada uno de nosotros utiliza la información diferente. Esto llevado a la informática o a la tecnología es análogo a que tú tengas un programa, un software de ordenador, que tú lo has escrito y desarrollado para Windows y tú coges y bueno, pues tienes un programa que funciona, está programado, está desarrollado y consigue un resultado concreto. Si ese mismo programa, que es correcto y funciona en Windows, me lo instalo en un ordenador Mac, en un ordenador Apple, no va a funcionar. Y sin embargo, el programa es correcto, está bien escrito y consigue el resultado, ¿no? En las personas pasa algo exactamente muy parecido, que es que en función del sistema operativo que tenemos, es decir, en función de cómo pensamos, del conjunto de creencias, de paradigmas, de valores, de toda la experiencia y formación que tenemos anteriormente, vemos la realidad desde un prisma o desde otro. La realidad es exactamente la misma para todo el mundo, ¿no? Pero dependiendo del prisma desde el que lo queramos observar o de las gafas que nos pongamos para verla, cada uno de nosotros interpreta la realidad de forma diferente. Todos tenemos claro que si yo quiero tener resultados diferentes, si yo quiero pasar del punto A al punto B y con lo que estoy haciendo ahora mismo no lo estoy consiguiendo, pues lógicamente tengo que hacer cosas diferentes, ¿no? Cuando la gente te busca para que le ayudes con un proyecto de consultoría, con una formación, con un proyecto muy concreto, quiere que le cuentes las tácticas, quiere que le cuentes las herramientas, las estrategias, ¿no? ¿Qué tecla tengo que tocar? ¿Qué tengo que cambiar en mi empresa? ¿Cuál es el método para? ¿Cómo presento esto? ¿Cómo formo esto? ¿Cómo dirijo esto? ¿No? Pero nos olvidamos muchas veces que para poder hacer, realmente yo tengo que ser de una forma determinada, ¿no? Entonces, trabajar los paradigmas que nosotros tenemos, trabajar las creencias y tener las actitudes adecuadas es lo que hace que ante una misma estrategia tengamos unos resultados o tengamos otros. Con todo lo que ha sucedido con la pandemia, hemos visto como hay empresas, en nuestro caso en las asesorías, por ejemplo, lo hemos podido ver con datos objetivos, hay empresas que ante una misma situación se impulsan y van hacia arriba y otras que ante una misma situación se dejan caer y mueren, ¿no? Por ejemplo, yo puedo coger y pensar que a causa de la situación que tenemos nadie va a querer hacer ningún cambio en su empresa, nadie va a querer cambiar nada, encima los asesores fiscales no tienen buen momento ahora porque van muy liados con los ERTEs, tienen que tramitar financiaciones. Podría haber pensado que no es el mejor momento para nada, ¿no? Y haberme dedicado a no hacer básicamente nada. Y en ese caso no habría obtenido ningún resultado. Sin embargo, nosotros seguimos trabajando con las estrategias, seguimos trabajando con todas las herramientas que teníamos en marcha y hemos obtenido los mejores resultados que en comparación con años anteriores en estos meses podríamos haber obtenido, ¿no? Esto significa que en función del conjunto de paradigmas o enfoques que yo quiera tener de las actitudes,
voy a hacer o no voy a hacer. Por lo tanto, muchas veces no se trata tanto de la táctica o la herramienta, sino como la actitud adecuada que yo tenga en torno a ella. Bien, ¿esto qué me lleva? Que con la actitud adecuada y con los paradigmas adecuados y con el prisma que yo decida elegir para que al final cualquier situación, si yo me comprometo lo suficiente, puedo darle la vuelta, tengo que saber hacia dónde voy. Es decir, voy conduciendo mi coche y quiero saber hacia dónde voy, ¿no? Ahora bien, para empezar, tengo que saber cuál es el destino que yo quiero tener, ¿no? Me encuentro muchas veces muchos empresarios que ni siquiera tienen claro el tipo de empresa que quieren construir. Para poder llegar a cualquier sitio, a cualquier destino, si yo no sé a dónde quiero ir, pues cualquier camino es bueno y cualquier destino va a ser bueno también. Y si tenemos suerte, pues el destino será el que nos gusta y otras veces nos daremos cuenta que estamos siempre en destinos que no nos gustan y nos quejamos porque las circunstancias no son las que nos gustaría, ¿no? Por lo tanto, el primer paso para conseguir cualquier resultado está en tenerlo en la cabeza claro, es decir, en imaginar realmente y en decidir cuál es el destino que yo quiero tener, o sea, qué tipo de empresa quiero construir y con independencia de la situación que yo tenga ahora mismo, porque mi sector se haya visto más afectado o menos afectado, porque mi situación concreta económica está mejor o está peor, con independencia de todos esos factores, ¿cuál sería mi situación deseada? ¿A dónde quiero llegar? ¿No? Y este ejercicio, cuanto más concreto sea, mejor. Es decir, si puedo marcarme una visión o un objetivo en números y de forma tangible, como facturación, como qué cantidad de equipo querría tener, como cuántas oficinas, como cuántos clientes, eso va a ayudar muchísimo a que yo pueda conducir hacia el sitio al que quiero llegar. Sin embargo, cuando yo empiezo a conducir, yo tengo dos opciones. O bien voy con mi coche con la sensación de movimiento y porque veo que el paisaje se queda atrás y está genial. Lógicamente, sabemos que el vehículo avanza porque tengo esa sensación de movimiento y veo que estoy avanzando con el paisaje. Pero si de repente, en medio de la autopista, se me queda el coche parado y me sale humo negro del capó, diré, vaya, qué mala suerte, de repente se me ha estropeado el coche, ¿no? No ha sido de repente. Llevo no sé cuántos kilómetros atrás con la temperatura del aceite por las nubes, las revoluciones disparadas, voy sin gasolina y todos los pilotos del motor rojos encendidos. Ese cuadro de mando que veis en la imagen, ese cuadro de mando que yo tengo en un vehículo cuando voy conduciendo, lo que me permite es tomar decisiones con la suficiente antelación y con el suficiente margen de maniobra para poder llegar al punto que yo quiera. Es decir, que si yo quiero ir del punto A al punto B, lógicamente en un mundo ideal el mejor camino es la línea recta. Pero en el mundo real lo que sucede es esto, es que yo voy desviándome constantemente y volviendo a acercarme al camino al que yo quiero llegar para llegar a este punto B. Si yo no tengo indicadores de control que me digan, ojo, que te estás desviando, corrige, o ojo, que te estás desviando, corrige, cuando ha pasado suficiente tiempo, yo no he llegado a mi destino, me he frustrado y desesperado y digo que he tenido mala suerte y no he podido conseguirlo, o no tengo suerte, o no estoy capacitado, o no puedo conseguirlo, ¿no? Esos puntitos naranjas, esos puntos de control, es lo que me va a decir si algo está funcionando o no está funcionando, o si tengo que intervenir para cambiarlo. Es decir, yo tengo que introducir dentro de mi negocio suficientes métricas e indicadores objetivos que me permitan tomar decisiones de la misma forma que cuando yo voy conduciendo, si veo que una de estas agujas está donde no tiene que estar, tomo una decisión antes de que se me queme el motor. Está claro que todos tenemos, bueno, todos, una gran parte de los empresarios tenemos los datos económicos del negocio, ¿no? Pues la facturación, los beneficios, y no todos, y bueno, pues algunos indicadores económicos. Pero no es suficiente, porque con eso lo único que estoy sabiendo es si estoy en el punto A o estoy en el punto B. Pero todo esto que ocurre por medio tienen que ser indicadores que me permitan tomar decisiones en todos esos puntos del negocio para poder saber si mi situación actual, que puede ser deseada o totalmente indeseada, cómo salgo de ella y llego hasta la situación que yo quiero corregir, ¿no? Bien, entonces, una métrica para que me sirva y me permita tomar decisiones y sea válida a efectos estratégicos, tiene que cumplir estos requisitos de aquí. La primera es que tiene que ser accionable, es decir, me tiene que llevar a tomar acción cuando yo la vea. No me sirve de nada que yo tenga un panel con 200 indicadores, de los cuales 190 no me valen para nada, solamente los tengo para que hagan bonito. La métrica me tiene que llevar a tomar acción. En cuanto yo vea que el indicador varía y no está donde tiene que estar, tengo que saber que tengo que tomar una acción concreta. La segunda es que tiene que estar alineada a la estrategia y momento de la empresa. No hay sistema de métricas correcto o incorrecto, sino que hay un sistema de métricas adecuado. ¿Para qué? Para saber cómo estoy avanzando yo dentro de esa gran visión. Si mi visión es construir una gran empresa, tengo que articular todo ese conjunto de indicadores hacia eso. Si mi visión es construir un tipo de empresa X y Z
que tenga una serie de requisitos muy concretos, pues articularé todos esos indicadores hacia ese modelo. Por eso es tan importante tener la visión, porque pueden ser muy diferentes en función del camino que yo vaya a coger, porque quiero llegar a un destino o quiero llegar a otro. El siguiente es que tiene que ser numérica. Hasta las métricas más difíciles de medir, con números tienen que traducirse a números. ¿Cómo mido yo la satisfacción de los empleados si es que es importante para mí medirla? Pues igual tengo que ir contando caras sonrientes en puestos de trabajo y tengo que dedicar 2 mañanas a la semana a pasearme por las oficinas y contar las buenas caras que veo y las malas caras que veo, ¿no? Lo importante es que yo tenga un número, algo que yo pueda comparar a lo largo del tiempo y algo a lo que yo le pueda poner un objetivo claro. Y por último es que tiene que ser comprensible. Esto puede parecer obvio, pero no es tan obvio cuando yo trabajo con un sistema de métricas dentro de un equipo. Con comprensible me refiero a que tiene que estar por escrito tanto el cómo se calcula como el para qué sirve. Porque cuando yo no lo pongo por escrito, diseño el sistema de métricas y luego me encuentro con que cada persona del equipo lo mide de una forma diferente o no le aporta valor e importancia y no le hace ni caso, ¿no? 4 requisitos que tienen que cumplirse en todo un sistema de métricas. Entonces, cuando empezamos a montar el sistema de métricas, lo primero que me voy a preguntar es cuál es la métrica principal. En inglés es OMTM, One Metric That Matters, ¿no? Como la única métrica que importa, que respondería a la pregunta, ¿todo lo que hago yo en este negocio va orientado a que crezca el qué? Este indicador no debería de ser un indicador financiero, es decir, no debería de ser un indicador que lo que haga es responder a una estrategia de precios, sino debería ser un indicador de éxito dentro del mercado, es decir, cuántos clientes activos tenemos, cuántos clientes recurrentes tenemos, qué número de pedidos están saliendo, qué número de unidades estoy vendiendo. Porque al final, todo lo demás, por eso tiene forma de pirámide, irá articulado a impulsar el crecimiento de esa métrica. Obviamente, no es la única métrica que importa, aunque la llamemos así, porque yo, dependiendo de esta métrica, tengo 2 o 3 métricas secundarias que voy a colocar para compensar ante una misma métrica principal qué indicadores son los que funcionan mejor o funcionan peor. Aquí ya sí que puedo introducir un indicador económico, como la facturación, como el EBITDA, como los beneficios, como el MRR, que sería el Monthly Recurrent Revenue, el importe recurrente mensual, que son las cuotas recurrentes que me pagan los clientes. Indicadores que me digan que ante una misma métrica principal estoy mejor o estoy peor y tengo que tomar decisiones. A partir de estas métricas principales es donde de verdad tengo oportunidad de mejorar mi rendimiento con el resto de áreas de la empresa. Todas las áreas de la empresa deberían de tener su sistema de indicadores para saber qué es lo que están haciendo y cómo está aportando al rendimiento general de la empresa. Todos somos responsables de las métricas principales, pero luego el resto del equipo es quien tiene que responsabilizarse de sacar adelante su pequeña parcela del pastel y remar para que al final el barco vaya hacia donde tiene que ir, ¿no? Aquí es donde tenemos todo el resto de indicadores. Bueno, un cuadro de mando, un conjunto de métricas, puede ser algo tan súper tecnológico, potente y caro como lo que estamos viendo aquí, o algo tan simple y sencillo como una hoja de Excel como la que estáis viendo aquí, donde yo puedo estar viendo perfectamente cómo las métricas están o no están en el nivel que tienen que estar. Y tengo todas las áreas de mi empresa bien identificadas con métricas. Porque aquí lo que sucede es que si esto de aquí abajo está bien, aunque esto esté mal, pronto acabará estando bien. Ahora bien, si esto está bien y esto de aquí empieza a ponerse mal, pronto esto acabará estando mal. Es el ejemplo que hemos visto de nuestro vehículo. Si yo voy mucho tiempo con las revoluciones por los aires, a mucha velocidad, con los pilotos rojos encendidos y sin gasolina, es cuestión de tiempo que el coche se me acabe quemando o que me acabe quedando tirado. Por eso este sistema de métricas me permite tomar mejores decisiones y me permite reaccionar a tiempo. Hay una premisa en el modelo de calidad total que me dice, dime cómo me mides y te diré cómo me comporto. En el momento en el que yo coloco indicadores claros a cada una de las personas que están sentadas en mi equipo y están ayudando con su trabajo a que se consiga ese objetivo principal, la gente focaliza en aquello que yo le he puesto como objetivo de medición y se preocupa que ese indicador salga adelante. De esa manera yo puedo estar concentrado en otros aspectos más importantes y cada uno se encarga de vigilar su parcela, con independencia de que como equipo todos contribuyamos a ayudarnos de una forma u otra. Para que esto funcione hay que aplicar una herramienta de gestión que es el ciclo gerencial. El ciclo gerencial es un proceso mental de toma de decisiones. Es que
Cada uno de los miembros del equipo, no solo el gerente, no solo el dueño de la empresa, sino todas las personas que están en la mesa. ¿Por qué? Porque hay otra premisa del modelo de calidad total que me dice, no contrato solo manitas, sino que contrato manitas y cabeza. No solo piensa el dueño de la empresa, no solo piensa el propietario del negocio. Todos debemos de pensar y todos tenemos que tener una forma práctica y concreta y tangible de hacer que nuestras ideas o creatividad se trasladen al negocio y al trabajo que hacemos en el día a día. Por lo tanto, dado que yo ya he puesto una métrica a cada una de las personas que se encuentran dentro de la organización, sobre esa métrica voy a poner unos objetivos. Para alcanzar esos objetivos habrá que desarrollar estrategias y esas estrategias se traducirán en tareas. Por ejemplo, si yo estoy en el área de ventas de una empresa, una de las métricas que puedo tener es el número de contactos nuevos que hago cada semana. Yo tengo una métrica que es el número de contactos. Ahora, cada semana tengo un objetivo de 10 nuevos contactos. Por lo tanto, yo como vendedor me plantearé cuáles son las estrategias que voy a seguir para hacer 10 nuevos contactos. Pues estrategia número 1, acudo a los eventos y las reuniones de Midwork. Estrategia número 2, participo en este evento y realizo este acto de aquí. Estrategia número 3, me tomo un café con Pepito Pérez y en ese momento le pido que me presente a. Es decir, que tangibilizo qué es lo que voy a hacer y qué tareas voy a desempeñar para que, pasado el tiempo suficiente, yo vuelva a consultar mi métrica y vea si me estoy acercando a los objetivos y, por tanto, las estrategias están funcionando o no están funcionando y tengo que cambiar las estrategias. Si yo esto lo hago semana por semana, yo me voy asegurando que mi rendimiento está siendo el correcto o tengo margen de decisión para ponerme a actuar, ¿no? Las pequeñas empresas no tenemos margen de maniobra, tenemos que ser ágiles, rápidas, tomar decisiones prácticamente al momento, ¿no? Y eso implica que yo no me puedo esperar 6 meses, un año para saber qué es lo que pasó el año pasado, qué es lo que no está funcionando. Necesito tener ese cuadro de mandos en tiempo real, porque si no, para cuando me entere que algo está yendo mal, ya me he estampado. Ya no tengo margen para reaccionar y tomar decisiones. Y un indicador lo puedo tener terriblemente mal, fatal. Pero lo importante es que lo tenga, porque en el momento que lo tenga, puedo ponerme a focalizar en desarrollar cada uno de los pasitos que me van a llegar a que ese indicador mejore. Pero ¿qué es lo que hace que las estrategias aparezcan o no aparezcan? El método científico, es decir, que tenemos que ser científicos de nuestra propia empresa. Tengo que preocuparme en diferenciar entre lo que es causa y lo que es efecto. ¿Y cómo lo puedo hacer? Mediante la técnica de los 7 porqués. Es decir, que cuando yo algo no sepa por qué está funcionando, me siento delante del folio y empiezo a preguntarme por qué hasta 7 veces si hace falta para poder saber qué es lo que está produciendo que yo no obtenga un resultado determinado u otro. Y aquí es donde voy a encontrar las estrategias para poder tomar mejores decisiones dentro de ese modelo de crecimiento que estoy siguiendo. Es decir, que con la técnica de los porqués trato de profundizar hasta la base del iceberg y no quedarme en la superficie, que es lo que aparentemente se ve. Veamos esto con un ejemplo práctico de la vida real, ¿no? Cuando yo me quedo en la superficie, podría decir, efecto, no tengo dinero en caja para atender mis obligaciones. Bueno, pues la causa es que estamos pasando un mal momento y necesitamos tiempo para corregirlo, ¿vale? Entonces pido un préstamo y me quedo aquí. Bueno, me he tomado una aspirina. Significa que el dolor se me va a pasar, pero lo único que he comprado realmente es tiempo. Si yo sigo profundizando en el mismo ejemplo, pues por ejemplo, no tengo dinero en caja para atender mis obligaciones, me pregunto, ¿por qué no tengo dinero en caja para atender mis obligaciones? Porque no estoy facturando suficiente. ¿Por qué no estoy facturando suficiente? Porque no tengo suficientes clientes. ¿Por qué no tengo suficientes clientes? Porque no estoy haciendo actividad comercial. Por lo tanto, la solución es hacer actividad comercial. Que esto no quita que yo me tenga que pedir el préstamo y tomar la aspirina para solucionar el dolor hasta que la causa y el efecto desaparecen, ¿no? Pero cuando yo profundizo de verdad y me hago científico de la empresa, analizando bien los números, identificando bien qué es lo que está influyendo en que ese número vaya hacia arriba o vaya hacia abajo, se quede estable, yo tengo caminos que tomar para poder cambiar la situación. Si no, lo único que hago es estar a verlas venir, ¿no? Y al final, las hipótesis que elaboramos influyen en los resultados, por lo que debemos de tratar siempre de construir hipótesis poderosas, creer firmemente en ellas y trabajar para que se consigan. Porque si no, al final, soy víctima de las circunstancias en vez de creador de mi propia suerte o de mis propias circunstancias. Y por supuesto que hay personas que tienen más recursos que otras, por supuesto que hay personas que tienen más contactos que otras, por supuesto que hay gente que ha sufrido más en su sector o menos, pero lo que tengo que hacer es que, con independencia de los aspectos que yo no puedo controlar, que son todos los factores ajenos a mí, me tengo que centrar en los que puedo controlar y a partir de ahí construir las estrategias y caminos que me van a hacer pasar del 0 al 1, del 1 al 2 y del 2 al 3 y así sucesivamente.
Bueno, aquí es muy importante que como propietarios del negocio tengamos en cuenta que tenemos tres funciones fundamentales que siempre es importante que estemos cuidando y a las que siempre les estemos destinando tiempo y energía. La primera es que como director de la empresa es muy importante que tengamos definida esa visión que comentaba antes, tengamos clara cuál es la estrategia y la estemos transmitiendo y vendiendo constantemente para que el equipo cale dentro de toda mi organización esa visión y esa estrategia y que todos vayamos alineados a esa ejecución. La segunda es que yo como empresario recordemos que mi función es menos hacer y es más conseguir que otros hagan. Por lo tanto, tengo que estar siempre trabajando en captar y reclutar y mantener el mejor talento en la empresa. Dentro del ciclo gerencial, recordemos que las métricas están en primer lugar, luego los objetivos y luego las estrategias. Una métrica de mirarla no cambia, cambia de ejecutar las estrategias que hacen que cambie. Y las estrategias dependen de la creatividad y capacidad que tiene cada uno. Es decir, que si yo no tengo ni idea de marketing, pues debería buscarme a alguien que tenga idea de marketing. ¿Por qué? Porque va a crear mejores estrategias que yo. Y con talento no me refiero a contratar en plantilla, me refiero a buscar todo el conjunto de personas que me van a ayudar, sean subcontratados, sean compañeros de equipo, sean empleados o no sean empleados, que me ayuden a construir mejores estrategias. ¿Para qué? Para que esas métricas vayan al punto en el que yo quiero que vayan. Y tercero, asegurarme siempre que haya dinero en la caja. Ya no hablo ni de que haya beneficios, ¿no? Que haya dinero en la caja. Estas son tres funciones fundamentales que yo siempre debo de cuidar si quiero que mi empresa crezca y quiero que mi, digamos, sistema de trabajo me lleve al punto al que yo quiero ir, ¿no? Porque no olvidemos que cualquier empresa, por grande o pequeña que sea un autónomo que trabaja él solo, sea una multinacional, tiene que hacer estas cosas de aquí. Toda empresa tiene que vender. Toda empresa para vender tiene que hacer un mínimo marketing, aunque sea el boca a oreja. Para eso tiene que tener un control de los números, porque si no se escapa el dinero. Si tengo equipo, tengo que organizar el trabajo y si no, me tengo que organizar a mí mismo y luego tengo que prestar el servicio que he vendido. Si no, el cliente no me volverá a pagar, ¿no? La única diferencia entre ese autónomo y esa multinacional se encuentra en que el autónomo lo hace todo él solo y muy poquitas veces al mes y la multinacional lo hacen entre muchas personas y muchas veces al día. Si yo no cuido que tenga todas estas áreas bien equilibradas y que se esté dedicando recursos y que tenga en mi panel de métricas estrategias y avance en cada una de esas áreas, mi sistema no solamente no va a crecer, sino que se va a estar muriendo. Y es lo que le pasa a muchos autónomos que cuando no tienen trabajo se acuerdan de que tienen que vender y se ponen a hacer cosas que les llevan a vender, venden, y entonces se ponen a trabajar, dejan de hacer lo que les ha llevado a conseguir los resultados y entonces vuelven a caer, ¿no? Es muy importante que siempre velemos por el equilibrio de todas estas áreas, ¿no? Este es, de hecho, el mayor de los desafíos que tienen los autoempleos, ¿no? El hecho de lograr tener todas las pelotas siempre en el aire y que al final, pues, no se me caiga una de ellas y se me acaben cayendo todas detrás, ¿no? Bueno, entonces, cuando tengo claro hacia dónde voy, tengo la oportunidad de construir las estrategias que me van a permitir conseguir que ese indicador avance, que ese nivel de rendimiento llegue hacia donde yo quiero llegar. ¿Cómo marco objetivos dentro de las métricas? Cuando no tengo ni puñetera idea, lo mejor de todo es coger y medir, monto las métricas y empiezo a medir, no pongo objetivos. Y estoy un tiempo midiendo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Y a partir de ahí no hace falta que me fije en los demás, me fijo en mí mismo y me enfoco en mejorarme a mí mismo. Ahora bien, si yo necesito tener un mínimo objetivo para poder avanzar, porque si no, no puedo medir los recursos, lo que puedo hacer es consultar qué posibles indicadores tienen otras empresas de mi mismo sector, lo más objetivos posibles, y a partir de ahí elaborar hipótesis sobre cuál es el nivel de rendimiento que yo tendría que obtener. ¿Para qué? Para que aunque el objetivo esté mal marcado, en el momento que se empieza a desviar, yo tenga la capacidad de darme cuenta, gracias a esos indicadores, y corregir el rumbo hacia el que yo estoy yendo. La mayoría de sectores tienen un montón de referencias medias sectoriales que me pueden permitir saber cuál es la productividad, cuál es el número de trabajadores que tengo, cuántas son la cantidad de horas que se tardan en hacer un trabajo, cuáles son el número de leads que se obtienen, cuál es el presupuesto de marketing que se destina. Es decir, que solemos tener bastantes datos y si no, podemos recurrir a nuestros clubs como Midboard, a asociaciones empresariales, al propio INE. Tenemos un montón de fuentes de información que si nos preocupamos en buscarla nos van a dar datos. Y si no, lo que he dicho, me enfoco en medir sin poner ningún objetivo durante 1, 2, 3, 4 meses y a partir de ahí empiezo a marcar objetivos. Y no me preocupo tanto de por dónde van corriendo los demás, sino que me centro yo en mantener mi ritmo y cada vez ir mejorándome a mí mismo. Bien, entonces, una vez que tengo claro todo el sistema de métricas, evidentemente como empresa tengo que acabar en un resultado final, es decir, en unos números y en unas finanzas que me den información objetiva sobre cómo está mi negocio.
Existen dos estados financieros básicos en una empresa, que son la cuenta de explotación y el balance de situación. Hay un tercero muy importante, que es el cash flow, el estado de flujos de efectivo, que ahora os lo enseñaré. Pero bueno, los dos estados financieros más básicos que cualquier empresa tiene, porque se los da su propia asesoría, son la cuenta de explotación y el balance de situación. Y es muy importante recordar que explotación no es igual a caja. De hecho, fijaros que decía aquí que la tercera función más importante es asegurarse que haya dinero en la caja. ¿Por qué? Porque un negocio puede estar funcionando con pérdidas durante muchísimo tiempo mientras tenga recursos, mientras tenga financiación, mientras tenga tesorería. En el momento que la tesorería se acaba, es que la gasolina se ha acabado, el coche se para, la empresa se para, ¿no? Por eso es tan importante estar velando siempre con el nivel de tesorería adecuado y si no, trabajar para conseguir esa tesorería. De hecho, la tesorería debería de ser una métrica que nos permita saber cuánto tiempo de supervivencia le queda a mi negocio. Porque quedarme sin gasolina es quedarme sin vida en el negocio y me quedo parado, ¿no? Había una película que se llamaba Time, si no recuerdo, que era una paradoja esto, y que todo el mundo tenía como en la piel un relojito, una cuenta atrás que iba descontándose y conforme iban haciendo tareas en la sociedad, pues ese reloj iba subiendo. En el momento que el reloj se paraba, pues todos se morían, ¿no? Era un poco una paradoja esto, que es la realidad. En el momento que mi empresa se queda sin gasolina, se queda sin tesorería, está muerta, no puede continuar, ¿no? Con independencia de que tenga beneficios o no. Pero bueno, si yo tengo beneficios, pues evidentemente al final si me pagan los clientes se traducirá en resultados y en caja, ¿no? Bueno, la cuenta de explotación tiene esta estructura, que es muy sencilla, en la cual yo tengo ventas, que es la facturación, menos coste de venta, que es el coste de aprovisionamiento, es decir, los materiales que yo compro para prestar mi servicio o el producto que yo compro para vender luego. Si yo no tengo productos que compro ni tengo material para fabricar, pues mi coste de venta será nulo, ¿no? Directamente pagaré sueldos, salarios, etc. La diferencia entre ventas y coste de ventas se denomina margen bruto. Y este margen es muy importante en aquellos negocios de distribución, es decir, en aquellos negocios o de fabricación, porque directamente me va a dar muchísima información para poder compararme, es una métrica que me va a dar mucha información para poder compararme con otros y saber que si otros están obteniendo mejor margen bruto que yo, están haciendo algo que yo no estoy haciendo y quizá debería poder hacerlo. Y una vez yo ya tengo ese margen mejor que mi competidor, pues oye, voy a ponerme objetivos a mí mismo de mejorar mi propio margen. A partir de ahí tengo los gastos de estructura, que son pues, el personal, los alquileres, etcétera, etcétera, etcétera. Los gastos financieros, los que me cobra el financiador por financiarme el dinero. Aquí, ojo, que no son los gastos bancarios, es decir, que no son las comisiones y servicios bancarios, sino que son los gastos generados por tener deuda con el banco. Las amortizaciones y depreciaciones. Y, por último, me queda el beneficio antes de impuestos. Pagar el impuesto de sociedades si es que tengo una sociedad y me quedará el resultado del ejercicio. Esto simplemente me está diciendo si mi empresa está ganando o perdiendo dinero en la teoría, en función de los derechos y obligaciones en las que estoy incurriendo. Pero no me dice dónde está el dinero. Dónde está el dinero lo encuentro en el balance de situación. El balance de situación tiene dos grandes columnas. El activo, que son mis derechos, y el patrimonio neto y pasivo, que son mis obligaciones. Esto es algo así en lenguaje coloquial como decir que lo que tengo es igual a lo que ya tenía antes o me he ganado más lo que debo, ¿no? Es decir, que yo, el activo, es decir, todos mis derechos que son pues, los terrenos que yo tengo, la maquinaria, todo lo que es el intangible, es decir, mis patentes, mis marcas registradas, eso unido al dinero que me deben los clientes y al dinero que tengo en la caja y en los bancos, es igual a lo que yo me he ganado, es decir, el resultado del beneficio que tiene la empresa, el capital inicial que yo puse para arrancar y luego las deudas que tengo. Aquí fijaros que se divide entre activo corriente, activo no corriente y pasivo corriente y pasivo no corriente. Esto es algo súper sencillo, aunque tenga un nombre muy raro. ¿Por qué? Porque en las finanzas se diferencia entre el corto y el largo plazo. El corto, lo que va a suceder este año, y el largo plazo, lo que va a suceder en el futuro. Financieramente hablando, todo lo que sea a largo plazo es positivo. ¿Por qué? Porque es un problema del futuro que ya el Álvaro del futuro lo solucionará. El problema real lo tengo en el corto plazo, porque es algo que tengo que atender de forma rápida, de forma inmediata, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, porque si el resultado del ejercicio es muy negativo o el resultado de los ejercicios anteriores es muy negativo, se va a comer el capital social, se comerá todos los recursos que yo tengo y al final el patrimonio neto será negativo, ¿no? Y aquí es cuando se entra en insolvencia, quiebra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo voy yo a traducir esto a la hora de tomar decisiones en el día a día? Lo que vamos a hacer aquí es utilizar un archivo que os voy a compartir que se le llama plan previsional. ¿Qué es un plan previsional? Un plan previsional son, como bien dice el nombre, previsiones que voy a tener sobre lo que va a suceder dentro de mi negocio.
Fijaros que es coger todo ese plan de métricas que yo me he montado, todo ese cuadro de métricas que yo me he montado, que me va a decir qué es lo que va a pasar en función de mis hipótesis, lo voy a traducir aquí a números. Es decir, que me voy a poner aquí en mi archivito de Excel, me voy a enumerar lo que yo creo que va a pasar, porque muchas veces la gente cuando se hace planes, se hace un plan a 12 meses de vista, empieza a jugar con el Excel y como el Excel lo mide todo, mete un montón de variaciones y luego no se acuerda por qué en septiembre los ingresos subían un 100% más o caían un 200% más. Entonces, es muy importante que sí que esas hipótesis que elaboramos, es decir, lo que yo creo que va a pasar y en consecuencia adapto mi plan a ello, lo anote aquí, en esta primera pestañita. Y al final ahí voy a poner, pues oye, yo creo que ahora los meses de marzo y abril han sido muy flojos porque estábamos en una situación de hibernación de la economía. Ahora está mejorando, por lo tanto, mejora un poquito más en mayo, mejora un poquito más en junio. Y aquí, gracias a que voy a hacer estas estrategias de crecimiento en junio, en mayo, junio, en julio voy a conseguir este resultado, ¿no? Y poco a poco, todo esto que yo voy anotando aquí lo voy reflejando en mi cuenta de explotación. Fijaros que la cuenta de explotación es lo que yo os decía antes. Venta menos coste de venta, si tuviese un coste de venta aquí, y luego todos los gastos, o sea, los ingresos y los gastos. Los voy a ir poniendo aquí. Yo estoy ahora mismo en junio, por lo tanto, todo lo que tengo desde enero a junio tiene que ser real. Es decir, que tengo que venirme aquí y ponerme los ingresos reales y los gastos reales. Pero de julio en adelante es previsional. Es decir, que yo aquí pongo en los siguientes meses lo que creo que va a suceder. Pero ojo, que cuando acabe junio, acabe julio, acabe agosto y llegue a septiembre, pues tendré que ir mes a mes actualizando toda esta información, porque cada mes que ocurre deja de ser previsional y pasa a ser real. Y aquí yo voy a ir viendo cómo va evolucionando esa explotación, cómo mis hipótesis se están traduciendo a realidad o mentira y me doy dando cuenta que, ojo, que me he equivocado, que tengo que corregir, pero con más margen que cuando a mí se me acaba el año y tengo unas pérdidas impresionantes y ya no puedo tomar ninguna decisión. Esto es explotación, es decir, cuando a mí me llegan las facturas de un proveedor al que yo le he contratado algo o cuando yo emito la factura a un cliente. Pero lo verdaderamente importante a la hora de tomar decisiones, como decía antes, es la tesorería, la caja. Y la tesorería la tenemos aquí en esta pestañita, que es muy parecida a la pestañita de la cuenta de explotación, pero que realmente lo que me dice es cuando yo voy a cobrar y pagar. En un mundo en el cual no existiese el crédito, pues hombre, yo cobraría al instante y pagaría al instante para poder funcionar. Pero como existe el crédito, y con crédito no me refiero a préstamo, me refiero a que a lo mejor yo emito la factura y el cliente tarda en pagarme una semana, 15 días, un mes o 3 meses. O a lo mejor a mí me envía el proveedor una factura y me deja pagarle en un tiempo determinado. Todo eso lo vamos a poner aquí. Vamos a venir aquí al apartado de cash flow y aunque el sistema automáticamente, la plantilla que yo os he montado, os va a ir traduciendo lo que pongáis aquí en la cuenta de explotación a la cuenta de tesorería, pues aquí vamos a poder ir modificándolo en función de la realidad de nuestro negocio, de si cobramos antes o pagamos más tarde. De forma que aquí al final de todo me va a salir si me salen los números o no. Es decir, que si yo tengo aquí un resultado que es muy negativo, significa que no tengo capacidad de poder afrontar mis obligaciones. Evidentemente, si yo empiezo a tener pérdidas aquí acumuladas, va a llegar un momento en el que no voy a poder soportarlas, me voy a quedar sin liquidez. Y aquí es donde yo voy a tener que jugar para que en función de mis estrategias yo pueda ir comprobando qué resultado final tiene. Vale, yo creo que voy a vender tanto, como creo que voy a vender tanto, me vengo aquí y lo pongo aquí. Y para poder vender tanto voy a gastar tanto más. Bueno, esto lo puedo recortar, esto no lo puedo recortar, aquí tengo que subirlo, aquí tengo que subirlo. Vale, y en función de eso, como cobro en 30 días, pues entonces me va a venir aquí el cobro y entonces aquí lo voy a reflejar. De forma que cuando yo me doy cuenta que estoy en esta situación, tengo que tomar una decisión a tiempo. Significa que a lo mejor tengo que venir aquí y decir, a ver, ¿cuál es el mínimo ingreso, la mínima financiación que necesitaría? Pues donde esté más en negativo. Aquí fijaros que llego a menos 63, pues bueno, a partir de aquí ya mejoro, porque paso de menos 63 a menos 54. Como mínimo necesitaré esta cantidad para que se me ponga a cero. Pero ojo, que como me haya equivocado en alguna hipótesis más y no llegue, tengo que intentar tener un poco de margen. ¿Cuánto margen? Pues por lo menos 3 o 4 meses para poder soportar la estructura de gastos que tengo sin ingresos o con unos ingresos muy reducidos para que yo pueda, en función de lo que vea en mi sistema de métricas, tomar decisiones, corregir a tiempo y no quedarme parado en seco, ¿no? Por ejemplo, aquí podría poner 75. Y en este caso, fijaros que se me pone en verde, se me arregla y siempre tengo aquí, llego a un mínimo y aquí ya vuelvo a subir y empiezo a recuperar. Bueno, pues hasta aquí un poco el concepto de la píldora de hoy. Os voy a compartir ahora enseguida
el archivo en el chat para que lo tengáis todos. Insisto, el concepto es, en primer lugar, que tengamos datos objetivos más allá de los aspectos financieros y económicos. Que esos datos sean tan objetivos que yo pueda ser científico para que a la hora de aplicar mi ciclo gerencial, es decir, métricas, objetivos, estrategias, tareas, yo pueda crear estrategias que realmente funcionen, cosas que tengan resultado, ¿no? Porque ataco la causa y así se corrige el efecto. Y por último, que todas esas métricas, esos indicadores con esas hipótesis de lo que yo creo que va a suceder, lo traslado a mi plan financiero y en números veo cómo acabo obteniendo un resultado final, para tener suficiente margen para tomar decisiones y poder llevarle a la empresa al punto en el que yo decida que tiene que estar. Muchísimas gracias a todos y quedo abierto a preguntas.